Marzo 10. Las cosas fuera de ti, sin importar lo difíciles que sean, no son tan peligrosas como el desastre dentro de ti y para eso tienes la gracia de Jesús a tu disposición. Escucha las palabras de Jesús. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? Les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Marcos 7, 14 al 23. Jesús está diciendo algo muy poderoso. No puedes derrotar el desastre del pecado al separarte de personas o experiencias pecaminosas. Ahora, eso puede ser algo bueno, pero nunca erradicará el problema de tu pecado. Si pudieras derrotar al pecado al separarte de sus manifestaciones externas, la encarnación de Jesús no sería necesaria. Mira, no somos monjes medievales. Ellos pensaban que la manera de derrotar al pecado era mediante la separación del mundo exterior. Sabemos que esos monjes replicaban los mismos males de los cuales huían. ¿Sabes cuál era el gran error de los monasterios? La respuesta es muy sencilla. Admitían humanos. Cuando humanos entraban al monasterio, sus corazones pecaminosos entraban tras ellos y gracias a eso recreaban todas las cosas de las cuales estaban huyendo. Jesús nos llama a humillarnos y a admitir que el mayor peligro para cada uno de nosotros no reside fuera de nosotros, sino en la iniquidad de nuestro propio corazón. Una vez que hayas admitido eso, empezarás a entusiasmarte en cuanto a la gracia de Dios en Jesucristo. Si tu mayor problema está fuera de ti, realmente no necesitas la gracia de Dios, solo necesitas un cambio en tu situación o en tus relaciones. Ahora comprendo por qué muchas personas que se denominan cristianas no les entusiasma la gracia. Si crees que el ambiente es tu problema, no apreciarás la gracia, pero una vez que admites que tú eres tu mayor problema, serás capaz de celebrar la gracia que te rescata de ti mismo. Para profundizar y ser alentado, Romanos 3, del 21 al 31. Amén. Gracias, hermanita Esther. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. El devocional de hoy nos muestra una verdad que quizás muchos, aún siendo cristianos, la ignoramos o conocemos y la desconocemos, es decir, no asumimos esta verdad. Generalmente somos muy dados a pensar que el problema no somos nosotros, que el problema está en nosotros. En nosotros hay una vieja naturaleza, tenemos un enemigo que llevamos dentro. Y realmente el peor enemigo que hemos de enfrentar cada mañana cuando nos levantamos somos nosotros mismos. Y somos honestos en esto. Y esto es cierto. Y es una verdad que tenemos que reconocer. Pablo lo reconoce en Romanos capítulo 7 cuando grita, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y realmente no es un grito de derrota, lo hemos dicho aquí varias veces. Es un grito de victoria, que reconocemos que en nosotros está el mal. El mal no viene de afuera, está en nosotros. Obviamente que vivimos en un mundo caído y el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú ves el mal alrededor, lo ves saliendo de los seres humanos, hombres matando hombres, ves hombres creando y generando maldad en todas sus magnitudes. Además, si vivimos en una era realmente obsesionada con la externalización de la culpa, es lo que llamamos la psicología popular, la cultura, e incluso ciertas predicaciones superficiales nos han enseñado un evangelio de victimización redentora. Tú eres bueno, el mundo es malo, tú eres la víctima, los otros son los victimarios.
Eso es lo que vimos en el mundo. Siempre la culpa es de otro. Y sigue la misma dilema o dinámica de Adán y Eva en el huerto. Adán le echó la culpa a Dios, a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Siempre estamos buscando un culpable de lo que yo siento o de lo que yo hice, o cómo me justifico con la acción de otro, para tener esa autojusticia, es decir, él es el malo, ella es la mala, yo no hice nada malo, él lo hizo todo, ella lo hizo todo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice lo contrario. El devocional que yo, nuestra hermana Estela, ahora nos confronta con una verdad muy cómoda, mis hermanos. El mayor desastre no es tu esposo, no es tu jefe, no es tu esposa, no es tu hijo, no está en el gobierno, no está en la iglesia donde tú te congregas. El mayor desastre, el mayor problema está en ti. Y hermanos, y realmente eso es una verdad que tenemos que reconocer esta mañana. Y el Señor Jesucristo habla de esta verdad. Y miremos lo primero, el significado del corazón, porque está hablando el texto que vamos a leer y que vamos a poner que es Mateo, Marcos capítulo 7. Jesús está hablando de lo que realmente contamina. Jesús está hablando del corazón. La palabra en griego corazón es cardia. Y no está usando una metáfora poética, romántica, está utilizando Jesús un concepto teológico cargado de significado. En el Antiguo Testamento, la palabra para corazón era lev. Y realmente vamos a mirar qué es lo que significa el corazón. O sea, ¿de qué se está refiriendo Jesús cuando dice sobre toda cosa guardar, pero muchos salmistas de sobre toda cosa guardar tu corazón, porque él mana la vida. Del corazón mana la vida. Pues es que Dios nos cambia el corazón, y eso lo vamos a ver más adelante. Veremos entonces qué significa el corazón para un creyente. En Deuteronomio capítulo 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado un corazón para entender, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. El corazón aquí está vinculado directamente, mis hermanos, a nuestra capacidad de comprender la verdad. Como dice Proverbios 2:2, nos insta a inclinar nuestro corazón a la inteligencia. Es el corazón, es decir, mente, porque Pablo lo usa también en griego. En el Antiguo Testamento vemos el corazón como el centro de nuestra vida. Y Pablo en el Nuevo Testamento, ya los griegos ven el corazón como la mente, pero están conectadas nuestras emociones con lo que pensamos. El corazón es la mentalidad hebrea, es donde procesamos la realidad, es el centro de nuestra voluntad. En Josué 24:23 dice, inclina tu corazón a Jehová, Dios de Israel. Vamos, el corazón es el asiento de tu voluntad, es donde tomas tus decisiones. No es solamente emotivo, es la sala de mando de nuestras elecciones. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en el Testamento estamos hablando de tu mente, la persona con quien tú más hablas todos los días, con quien más reflexionas y meditas, es contigo mismo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, pero en Romanos capítulo 12, que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente. Metanoia es un cambio de manera de pensar, lo que significa arrepentimiento. Un cambio de manera de pensar acerca de Dios y de mi prójimo y de mí mismo, porque en mí solamente mora el mal. Nosotros sin Cristo no hacemos nada bueno, aunque parezca bueno ante nuestros ojos, porque reitero, somos muy dados a nuestra autojusticia. Pues decía inicialmente, somos muy dados siempre a ver el pecado y gritar el pecado de los demás y escandalizarnos con el pecado de los demás. ¿Y el tuyo? ¿El mío? Reitero, somos muy dados a estar juzgando. El corazón también es el centro espiritual, es la adoración. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. El corazón es la fuente, el manantial, el pozo subterráneo del cual brotan todas las manifestaciones a nuestra existencia. Por eso es que si tú no tienes un corazón redimido, alineado con el Señor, no hagas lo que hay en tu corazón, porque engañoso es el corazón.
Y aun siendo cristianos, engañosos el corazón, va a querer engañarte, va a querer que esas emociones que tú tienes, que tú las apruebas, que son buenas en tu propia autojusticia para no perdonar, para no buscar y pedir perdón, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es una tendencia en nuestro corazón, es una tendencia todos los días. Cuando Jesús habla del corazón, está hablando del epicentro de tu ser, y no es una parte de ti, es tú más profundo. Es lo que dice Marcos 7, 14, 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, o sea, presten atención o escúchenme y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y esto es un hebraísmo que está hablando, o sea, si alguno puede entender esto, entienda. Porque cuando tú entiendes algo, realmente lo vas a vivir. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque entre el corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro de él salen y contaminan el hombre. Hermano, nuestro corazón es lo más parecido al infierno. Si usted mira esto, esta radiografía, es una verdad que está allí. Y si Dios no interviene de una manera dramática, no es una cirugía de corazón abierto, no es cambio el corazón, puedes maquillarte tu vida con la más grande religiosidad. Puedes parecerte uno de los fariseos externamente que parecían los más perfectos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. ¿Y qué hay dentro de un sepulcro? Solo podredumbre. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Y aunque ustedes no lo crean, todavía hay un viejo hombre allí, que por la misericordia de Dios, que nos da un nuevo corazón, y el Espíritu Santo, ese viejo hombre todos los días está muriendo en la cruz. Y como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ese viejo hombre muere. Y llega esa lucha que está en Romanos capítulo 7. Pero damos gracias a Dios que no somos salvos por nuestra lucha, sino por la victoria de Cristo. Pero estamos luchando con ese viejo hombre hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Y no se les olvide que nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Ya somos más que vencedores. Y habrá momentos que cometamos algunos de estos pecados que acabamos de decir, o lo estemos cometiendo. Pero una cosa es clara, hermanos, el Señor nos ayuda y nos asiste. Si tú eres consciente de esta verdad, de que ese viejo hombre está en ti, corremos a la cruz. Y así, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Y el Señor perdona nuestras iniquidades. Pero esto es una verdad. Y vamos a analizar ese texto en esa profundidad. En los versículos 14 y 15, nada fuera del hombre puede contaminar. El Señor Jesús está haciendo una afirmación revolucionaria en un contexto farisaico, obsesionado con la pureza ritual. O sea, ese es el contexto de este texto. Los fariseos están culpando a los discípulos porque no se lavan las manos para comer, porque ellos eran muy dados a los ritos, a las formas. Los fariseos habían desarrollado un sistema complejo de tradiciones orales, lo que llama la aliyá, que funcionaba como una cerca alrededor de la ley. Creían que manteniéndose puros externamente podían agradar a Dios. Y Jesús declara que la contaminación verdadera no es cosmética, sino existencial. La palabra para contaminar es koinó, que significa hacer común o profano, lo opuesto a agios, que es santo. Jesús está diciendo, lo que te hace profano delante de Dios no es lo que tocas, sino lo que eres.
Por eso es que es tan tremendo muchas veces que uno ve personas, y algunas hemos sido, algunos de nosotros, que nos hacemos ver muy buenos por fuera, con nuestras formas, ir a la iglesia, leer la Biblia, servir en la iglesia, participar de muchas actividades de la iglesia, pero cuando llegamos a la casa no somos iglesia, o cuando nadie nos ve, podemos ser ese tipo de personas, religiosos, hacedores de maldad. Y es una verdad con la cual luchamos todos, hermanos. Dentro de todos nosotros hay un fariseo en recuperación. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos. En el versículo 17 al 19, Pablo, Jesús dice, así declaraba limpios todos los alimentos. Marcos está escribiendo para una audiencia gentil. Recuerden que el Evangelio de Marcos fue escrito de un judío para gentiles y está dando una cantidad de ritos y de formas del judaísmo. ¿Y qué dice Marcos? Y añade un comentario. La declaración de Jesús estaba aboliendo o sea, los siglos de la legislación judía con respecto a la alimentación. Separaba a Israel de las naciones, es decir, no se olviden que los judíos tenían una dieta levítica y juzgaban a las personas porque comían alimentos inmundos. Eso lo vamos a ver cuando Pablo está defendiendo, cuando está predicando a los gentiles. Y hubo una gran discusión entre Pablo y Pedro por los alimentos. Ustedes ven que Pedro también tuvo una visión del cielo que bajaba una sábana y decía, mata y come, y eran animales inmundos, porque luego le dices que lo que Dios ha bendecido, puedes comerlo. Y era una lucha que había entre judíos y gentiles para esa época. ¿Por qué hacía esto Jesús? ¿Por la separación física? No, nunca. Era la sombra que señalaba la necesidad de la separación espiritual. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque nosotros confundimos lo que llaman secularismo. Es decir, que no distinguimos entre lo santo y lo profano. Hermanos, nosotros somos santos no solamente en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Tenemos como una dicotomía. Separamos lo espiritual de lo natural. No, nosotros somos seres espirituales. Nosotros caminamos en el espíritu. No solamente caminar en el espíritu cuando lees la Biblia, o cuando estás en el devocional, o cuando... No, nosotros somos seres espirituales. Porque si tú no estás andando en espíritu, andas en la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Ya lo leímos. Iras, contiendas, divisiones, pleitos, fornicaciones, adulterios, bueno, todo lo que usted escuchó. Por eso tenemos que andar en espíritu, someter los deseos de la carne a la ley del espíritu. Y esa es la batalla que tenemos interna todos los días. Por eso la guerra más fuerte que debemos estar, no está con la afuera, sino con los de adentro, con lo que hay en tu corazón. Luego que lo damos gracias a Dios y lo vamos a ver más adelante porque Dios interviene de una manera dramática en tu vida. ¿Qué dice el versículo 20 al 23 de Marcos 7? La lista del desastre humano. Y miremos la estructura gramatical de esto. Primero, cuatro males, pensamientos malvados, que son la raíz. Luego viene la cascada de pecados en plural, mostrando la multiplicidad de la manifestación del mal. Primero empieza malos pensamientos. ¿Sí ven? Malos pensamientos. No son ideas pasajeras, mis hermanos. La palabra implica un razonamiento deliberado, esquemas de maquinaciones. Es la mente planeando el mal. Hermanos, Spurgeon decía de que usted o pensamientos son como aves que están rondando nuestra cabeza y quieren poner un huevo en nuestra mente, en nuestro corazón. De nosotros depende si los pone o no los pone. Empezamos a meditar en una palabra que nos dijeron mal, en una acción o un pensamiento lleno de lascivia, malos pensamientos, porque no son ideas pasajeras. Es un razonamiento deliberado, soy intencional en pensar en eso, en lo que sentí, en lo que me dijeron, en lo que vi. ¿Y eso qué nos lleva? Inmoralidad sexual. La palabra allí es porneia, de la palabra pornografía. Es decir, todo acto impuro. Y está hablando en plural, abarca toda forma de desviación sexual, de los robos.
tomar lo que no es nuestro. Incluso puedes decir, bueno, es que no, yo no tomé robado nada, pero bueno, descargas un PDF sin licencia, por ejemplo, o compras los CDs piratas en la calle. Eso tiene derecho el doctor. Eso tiene derecho el doctor, mi hermano. Y son cosas tan pequeñas, pero tan verdades. Homicidios, quitar la vida. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando usted odia a alguien, ya es culpable de homicidio. Porque ¿dónde nace un homicidio? En un sentimiento. En un sentimiento, odio, resentimiento. Incluso la Biblia dice que el hecho de que tú le digas necio o raca a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Es la intención que hay en el corazón. Es que Dios mira el corazón. Y por eso es tan fuerte cuando usted dice, es que el Señor conoce mi corazón. Téngale miedo a lo que usted dice. Porque es que realmente Dios conoce la intención de tu corazón. Obviamente que hay momentos en que uno sabe que uno está alineado con Dios. Porque ahorita somos muy propensos a juzgar a los demás por las apariencias. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. A veces las apariencias engañan. De un lado, del otro lado. Adulterios. Violación del pacto matrimonial. Bueno, y el adulterio ahorita no solamente físico. Tú puedes no haber tenido relación sexual con ninguna mujer diferente a tu esposa o diferente a tu esposo. Pero el hecho de codiciar, de mirar a un hombre o una mujer que no es tuya, que no es tu esposa, que no es tu esposo, y desearle, ya es adulterio. Avaricia, literalmente tener más. Es el deseo incansable e insaciable de posesiones. Pablo lo llama idolatría en Colosenses 3:5. La avaricia nos lleva a adorar las cosas materiales más de aquel que nos dio las cosas materiales. Nuestra vida depende de eso, de poseer, de tener. No me quiten esto. Para ese tipo de personas la peor pesadilla es que te quiten la casa, el carro, el trabajo, el dinero que tienes en el banco. La palabra maldad es la cualidad de causar daño, malicia activa, engaño, astucia para atrapar, usar cebo para engañar, o sea, atraer, seducir, libertinaje, conducta desenfrenada sin límites morales. Es una vida que dice no hay reglas. Envidia, literalmente ojo malo, es el dolor por el bien de otro. Esa es la envidia. Sentimos dolor porque no tenemos lo que tiene otro. Calumnia es un discurso hiriente contra Dios y contra el prójimo. Arrogancia, literalmente mostrarse por encima, es la actitud del que mira a otros desde arriba. Es donde cobra vida Filipenses 2, que tengamos en más alta estima a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y pone como ejemplo a Jesús, nuestro Rey, siendo igual a Dios en forma de Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Este sí que lo tenemos nosotros, arrogancia, necedad. No es falta de inteligencia intelectual, sino insensatez moral. Es vivir como si Dios no existiera. Miremos algo. Estos no son pecados de débiles, son pecados de un corazón en rebelión. Y están en todos nosotros en distintas medidas, pero está. Hermanos, si eso es realmente tremendo esto, y vamos a ver lo que es la depravación profunda del hombre. Es lo que llamó toda la doctrina de la depravación total. Y debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos, cuando la reforma y la tradición bíblica hablan de la depravación total. No significa que seamos tan malos como podríamos serlo, porque hermanos, si no fuera por la gracia común que detiene el mal, todo esto se vería, pero como el mismísimo infierno. Pero es que Dios detiene el mal. Dios en el hombre caído restringe el mal. Pero llegará un momento, mis hermanos, que ese mal ya no será restringido. Y es cuando aparece el hombre en pecado.
Es cuando el hombre adorará la manifestación pública de un hombre hecho pecado, llama al inicuo, el hombre de pecado, que es el anticristo. Por eso es que verá usted que una de las señales del fin de las cosas, dice, será como en los días de Noé. Y no solamente sería cuando comían, bebían, sean en casamiento y se casaban, es decir, mundanalidad a tope, consumismo, materialismo. Y también dice que todo pensamiento era de continua, toda actitud, toda manifestación era de continua, hermano. Y eso es lo que vemos ahora. Usted no ve sino cosas malas en la calle. Lo poco que usted ve, bueno, hermano, eso es como, ya es como un lunar. Es como un lunar en océano de maldad. La iglesia es esa fuente de luz. Es la sal y luz del mundo. Realmente estamos entendiendo esta verdad en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vecindario, en los que te ven, porque somos las sal y luz del mundo, lo que dice la Escritura. Hermanos, esa doctrina de separación total que yo sé que todos la han estudiado y vamos a recordar puntos importantes. La extensión. El pecado ha afectado cada faceta de nuestro ser. La mente, lo dice Efesios 4, 16 al 18, las emociones, Tito 3, 3, la voluntad, Romanos 6, 20, y el cuerpo, Romanos 6, 12. No queda ningún rigor neutral, hermanos. Veremos y las intenciones. Incluso nuestras mejores obras están teñidas por motivos egoístas. Es lo que dice Isaías 64, 6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No es que dar limosna sea malo, pero cuando nuestra caridad está mezclada con esos deseos de reconocimiento, es malo. Ante nuestros ojos puede ser una obra muy altruista y ante los demás, pero estás haciendo para la gloria de Dios. Realmente esa obra de caridad fue motivada por un deseo de glorificar a Dios o por un deseo de que te vean como buena persona. Incapacidad. La persona no regenerada no puede agradar a Dios. Lo dice Romanos 7, 8, 7 al 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Además, es una incapacidad moral y espiritual. La culpabilidad. Somos responsables y culpables delante de Dios por esta condición. ¿Qué dice Romanos 1, 20 al 21? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el hombre sin Dios, o sea, sin Cristo, sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque es que la gente dice creer en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Incluso mucho creyente, pseudo creyente, dice creer en Dios y creer en Jesucristo, pero practican el pecado, planean pecar, viven de esta manera en la oscuridad. Y luego ahorita, mis hermanos, tenemos que tener claro algo, que es que el Señor está santificando y limpiando a su pueblo. Y no nos va a dejar a ninguno de nosotros con pecados ocultos. Mira el rey David guardó silencio por un año su pecado. Y él creyó que todo estaba bien, aunque por dentro se estaba muriendo. ¿Qué dice David? Mientras cayese, envejecieron mis huesos, y fue mi gemir de día y de noche. La mano de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo lo contristaba y lo llamaba repetido y no quería. ¿Y qué hace Dios? Manda un profeta, al profeta Natán, y le cuenta la historia de las ovejitas y el rebaño, y el hombre rico que se come la ovejita al pobre y que tanto amaba. Y se escandalizó con eso. Y le dice, ese hombre eres tú, cae de rodillas. Y mire tremenda la diferencia de David con Saúl. Cuando Dios le muestra el pecado, la verdad que había en él, homicidio, mentira, adulterio, todo lo que hizo David, lloró por su pecado. Y no le echó la culpa a Betsabé. Contra ti, solo contra ti he pecado.
Esa es la diferencia de David con Saúl. Saúl echó la culpa al pueblo cuando Samuel lo confronta y le dice, ¿y qué es ese valido de ovejas? De Amalek, son el pueblo lo perdonó. Es la tendencia de nuestro corazón a echar la culpa a otro, a nuestro pecado. Todos somos pecadores. Aquí no hay ninguno que no peque. Todos pecamos contra Dios en diferentes maneras. Por eso es que aquí no tiene ningún derecho nadie a juzgar a nadie. Porque cuando estás juzgando te estás poniendo en el lugar de Dios. Porque es el único que puede juzgar. El mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En 1 Pedro capítulo 2 dice que Jesús no abrió su boca y lo maldecían y lo decían la cantidad de cosas, lo injuriaban, lo acusaban injustamente. Y dice, aquel que encomendó su causa, aquel que juzga justamente. Por eso cuando Jesucristo venga, viene a juzgar a vivos y muertos. Porque ahorita no regresa como cordero o como siervo sufriente, sino como rey, como juez. Y tiene todo el derecho de juzgar, porque murió por nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado, pero ahorita viene sin relación con el pecado. Y ese día vendrá y a todos nos alcanzará. La pregunta es, ¿te alcanzará estando en Cristo o sin Cristo? Viviendo en tu propia autojusticia, viviendo en todos los pecados que hemos leído o apartado de Él por medio de Jesucristo. En Jeremías 17 me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra de aquí para engañoso es ago, que significa torcido, retorcido, como un camino serpenteante. La palabra perverso significa incurable, desesperadamente enfermo, terminal. El diagnóstico de Jeremías es que nuestro corazón está incurablemente enfermo. No necesita una reparación cosmética, necesitas un trasplante. Bueno, cuando Dios viene a nuestra vida, no la mejora, no parcha. Dios no parcha, Dios me dice, esta cosa está bien, esta cosa está mal, me gusta esto, esto no. No, es radicalmente muertos. Toda nuestra vida es un desastre, aunque parezca buena ante nuestros ojos. Por eso es tan difícil que el Evangelio, solo por la misericordia de frutos en aquellos que se sienten buenas personas, que no hacen nada malo. Esta es la posición del fariseo, puesta en pie, oraba consigo mismo, porque confiaba en las obras de su propia justicia. Hasta dice, yo no soy pecador como los demás hombres. Y luego señala de una manera muy particular, ni como ese publicano. ¿Y qué está haciendo el publicano? Señor, sé propicio a mí, se cubre mi pecado, perdona mis iniquidades. Y no está mirando al fariseo, está mirando es a Dios. No se está justificando ningún pecado con el pecado de los fariseos, no. Te está mirando al Rey de Gloria que es santo, santo, santo. Y se está mirando a sí mismo a través de la santidad de Dios. Y en él no hay nada bueno. Recordemos a Isaías. Era el profeta mayor. Y cuando ve la gloria de Dios dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Mire, primero dice, yo soy el hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos. Él no dijo que es que yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos y eso me hace inmundo a mí. No, él reconoce primero él. Primero él. El error de los monjes y el nuestro. Recordemos que la hermanita Esther habló acerca de los monjes. Los monjes entre el desierto en el siglo III, siglo IV, los monjes medievales buscaban la quietud para escapar del mundo. Su lema era funge, tase, quietse, en griego. Huye, calla y reposa. Ese era el lema de los monjes, huye, calla y reposa. Pensaban que si me alejo de las tentaciones, alcanzaré la pureza. Pero eso no es así, hermano, donde tú vayas. No importa en la montaña que tú te escondas, en el hueco que te entierres, allá te alcanzará los pecados. ¿Por qué? Porque los llevas dentro de ti.
Ahora miremos la solución radical, el Evangelio. Es la encarnación. Dios entra en el campo de batalla. Y aquí llegamos al corazón del mensaje. Si el problema es el corazón humano, la solución debe operar en el corazón humano. Eso es exactamente lo que Dios hizo en Jesucristo. Recordemos Romanos 5, 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque Adán nos representaba. ¿Has visto que Adán es tu representante, era nuestro representante delante de Dios? ¿Y cómo estaba Adán? Pues muerto, en delitos y pecados, el cual fue figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron muchos más por muchos de la gracia, del don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Mire, fuimos condenados a muerte por un solo pecado, el de Adán. Pero cuando viene Jesucristo, Él toma todos nuestros pecados y nos hace justos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Qué glorioso es el Evangelio, hermano. Nos presenta dos cabezas representativas, Adán y Cristo. En Adán recibimos un corazón corrupto. En Cristo recibimos un nuevo corazón. La encarnación no fue un tour turístico, mis hermanos de Dios, por la tierra. Fue una invasión al territorio enemigo de rescatar a los cautivos. Hermanos, Jesús vivió, perdón, con un corazón humano perfecto. Donde nuestro corazón produce malos pensamientos, el suyo producía adoración perfecta. Donde nuestro corazón produce inmoralidad, el suyo producía pureza absoluta. Donde nuestro corazón produce arrogancia, el suyo producía humildad inigualable. Y esta vida perfecta no fue solo un ejemplo, fue una obediencia activa que sería imputada a todos los que creen. Es lo que dice Romanos 5:19. El Señor, nuestro buen Dios, tomó la justicia perfecta de Jesucristo y nos la imputó, nos la acreditó, nos la puso en nosotros y lo de nosotros. Todo eso que leímos, fornicación, adulterio, homicidio, lascivia, envidia, maledicencia, todo eso se lo pusieron a Jesucristo. Él se hizo por nosotros pecar. Y es por eso que tú y yo somos justos. Cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo, por eso dice que el justo por la fe vivirá. ¿En quién? En aquel que es justo, que es Jesucristo. Pues el Evangelio se recibe por fe y para fe. En síntesis es el Evangelio, mis hermanos. El evangelio, el ser cristiano no es dejar de hacer algunas cosas. Eso es moralismo. Este es el cristianismo. Reconocer quiénes somos. Pecadores. Una masa, es una masiva llaga de pecado. No que pequemos algunas veces, no. El pecado mora en nosotros. Y sin Cristo somos hacedores de maldad, hijos del diablo, condenados a muerte. Ahora miremos la muerte sustitutiva. En la cruz algo asombroso sucedió. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios Padre trató a Jesús, a nuestro Señor en la cruz, como si hubiera vivido la lista de Marcos 7. El Padre trató a Jesús como un adúltero, como un homicida, como un arrogante, como un necio. ¿Por qué? Para que nosotros, los que realmente hemos vivido esa lista, pudiéramos ser tratados como justos. Y ahora miremos qué pasa, un nuevo nacimiento.
Ezequiel 36, 26 al 27 dice, es una promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré el corazón de piedra en medio de vuestra carne y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. Hermanos, esto no es una reforma, es una recreación. Cuando una persona es unida a Cristo por la fe, recibe la nueva naturaleza, el corazón de piedra, insensible, muerto, rebelde, reemplazado por un corazón de carne, sensible, vivo, deseoso de Dios. Eso es lo que tú y yo sentimos todas las mañanas. Aunque en nosotros hay una vieja naturaleza que dice no ores, no obedezcas, mire lo que te dijeron, mire lo que hicieron. No, uno mira a Cristo, uno mira a Cristo. Pero no porque somos mejores que los demás, no es porque en nosotros mora el Señor. Porque está haciendo una obra santificadora todos los días. Está santificándonos, está haciéndonos apartar del pecado, pero es una obra que no se detendrá. Y van a haber momentos, mis hermanos, que vamos a caer en algunos de esos pecados, pero justo y fiel es nuestro Señor, que está allí para levantarnos. Luego reitero, no es una licencia para pecar, porque es muy diferente a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nadie camina hacia el pecado, mis hermanos. O sea, nadie cae en pecado. Caminamos hacia él, damos licencias, damos licencias. No estamos vigilantes. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2:12 que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Que estemos atentos, vigilantes de qué? De nosotros mismos. ¿Cómo vas a pastorear el corazón de tu esposa o de tus hijos si no pastoreas tu propio corazón con el Evangelio? Por eso Pablo dice a Timoteo y a los pastores en Mileto, tengan cuidado ustedes mismos, porque de ustedes se levantarán los rapaces que dañarán el rebaño. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo, cuidado de ti mismo, huye de las pasiones juveniles. Cuidado, Timoteo, con ti mismo. Mira que el que esté firme, que no caiga, dice la Escritura. Hermanos, ese nuevo corazón que Dios nos da es una recreación, es volver a nacer de nuevo. El devocional dice, no necesitas la gracia de Dios si tu problema está fuera de ti. Reflexiona en esto, la gracia no es simplemente un favor inmerecido, como una póliza de seguro. La gracia es la persona y la obra de Jesucristo aplicada por el Espíritu Santo. Es el poder divino que comienza a transformar el corazón. Es una gracia justificadora. Nos declara justos instantáneamente, Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el momento que tú te arrepientes genuinamente, que el Espíritu Santo te convence de justicia, juicio y pecado, en ese preciso momento eres perdonado. No es que serás perdonado. Has sido perdonado de tus pasado, presente y futuro. En ese preciso momento has sido puesto en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Y con Cristo estamos sentados juntamente en lugares celestiales. Pero estamos batallando aquí en este mundo caído. ¿Y cómo lo hacemos? Con los medios de gracia. Porque nosotros somos parte de la santificación de otros. Piedra con piedra se acusa. Esa obra santificadora nos va haciendo justos progresivamente. Somos justos delante de Dios y somos santos sin mancha delante de Él. Pero progresivamente empieza una transformación, mis hermanos. Una transformación que todos los días nos levanta, nos anima, nos consuela, que todos los días estamos luchando con esos pecados que moran en nosotros. Todos los días estamos en esa verdad que nos hace santos delante de nuestro buen Dios, no nuestras acciones, sino la acción redentora de Jesucristo en la cruz. Pero tenemos que tener claro eso, mis hermanos, que la justicia de Dios se revela a nosotros por medio del Espíritu Santo y nos hace justos todos los días delante del Rey de Gloria. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida?
sea, ¿cómo vimos a la luz de esta verdad aplastante? Porque es una verdad aplastante. Y esta gracia asombrosa. Los puritanos hablaban de la sospecha piadosa de uno mismo. Hermano, no es un complejo de inferioridad malsana, es una sabiduría humilde que reconoce mi corazón es capaz de cualquier mal. Si usted da licencias a su corazón, a ese viejo corazón, a ese viejo hombre, ya puede ver lo que le pasó a David cuando dio licencia a una mirada. John Owen, el gran teólogo puritano, dijo, quien no mata el pecado en su corazón estará pronto muerto por el pecado. Pero también advirtió, no puedes matar lo que no ves. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos muestre los rincones oscuros de nuestro corazón. Esto que nos lleva a un autoexamen diario. Eso es lo que tiene que ver este devocional. Este devocional todos los días es un autoexamen diario. Aquí usted no se viene al devocional para, solo que soy parte del devocional para cumplir el checklist. No, 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 aquí venimos es a un autoexamen. Aquí venimos es a autoevaluarnos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estoy delante del Rey de Gloria? Porque es que todos los días estamos expuestos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Y no solamente lo que afuera pasa, sino también lo que pasa dentro de mí. Lo que pasa dentro de mí. ¿Por qué realmente me enojé hoy? ¿Fue por amor a la gloria de Dios o porque mi orgullo fue herido? Eso es tremendo, mis hermanos. Lloras por el pecado, lloras por aquellos que se pierden. ¿Estás molesto porque están pecando contra Dios o pecando contra ti? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Contra ti, o sea, contra Dios, contra el cielo y contra ti he pecado. Cuando tú tomas el pecado personal, estás queriendo ser Dios. Porque el pecado lo primero que atenta es contra la santidad de Dios, no contra ti. Sí, contra ti están pecando. Si lo tomas personal, no va a ser muy duro que puedas perdonar, solo por la misericordia del Señor. Pero ese hombre, esa mujer primero ha pecado contra Dios. Y por eso es que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está intercediendo y lo están matando a él. Mire que Jesús no se está viendo como víctima. Él está viendo a Dios que están pecando primero contra Dios y lo están matando. Fuerte, ¿no? ¿Será que tú y yo somos lo mismo? Toma la posición de Cristo. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ese hombre o esa mujer está muerta en delitos y pecados. Pues está dándole licencias a sentimientos, a emociones que están pecando contra ti. Ayúdalo, Padre. Estoy sufriendo, pero primero te pido perdón por él, por ella. Ayúdalo, ayúdalo. Pero eso no lo hacemos, ¿cierto que no? Nos llenamos de odio, resentimiento, de amargura, de dolor. Y bueno, pero o sea, es real, ese dolor es real. La pregunta es ese dolor, ese sentimiento se está poniendo en el lugar de lo que tienes que hacer para Dios. Entonces, que Dios nos llama a perdonar a nuestro enemigo, ir a buscar a nuestro enemigo y pedirle perdón. Él está diciendo, cuando venga tu enemigo, perdónalo. Eso no es lo que dice. Ve, busca a tu enemigo y pídele perdón. Porque porque es incómodo con el éxito de esa persona. Es envidia disfrazada de preocupación. ¿Por qué necesito tanto la aprobación de los demás? Es porque mi corazón busca en el hombre lo que solo Cristo puede dar. Hermanos, en mi experiencia como pastor, muchos creyentes se sienten confundidos porque luchan con los mismos pecados una y otra vez. Piensan, si realmente fuera cristiano, no lucharía con esto. La lista de Marcos 7 incluye tantos pecados socialmente aceptables, avaricia, envidia, arrogancia, como pecados escandalosos, pero todos son evidencia de lo que la batalla es real, la presencia y lucha de esa evidencia. Es cuando tú te das cuenta de esa evidencia, es que tú sabes que eres salvo.
Es cuando tú reconoces ese pecado, cuando dices, Señor, es que yo tengo esto, por favor, ayúdame. Cuando tú lo justificas, así vayas a la iglesia, estás en problemas. Arrepiéntete de arrepentimiento. Pero cuando tú lo reconoces, como dice Romanos 7, cuando dices que dentro de mí está esto, por favor, ayúdame, Señor. Allí llega el Señor Jesucristo. Y cuando dice Pablo, te doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que toma sus pecados. Y si estás luchando con alguna de estas áreas, hermano, busca consejería, pide ayuda pastoral, pide consejería para que te ayuden a batallar, porque esta batalla no la luchamos solos, hermanos. Es imposible que tú puedas tener una victoria de esta a la eternidad si estás solo. Necesitas ayuda. Y esa es la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de congregarnos, la importancia de acompañarnos los unos a los otros. Solos, hermanos, es muy difícil. Aunque no estamos solos, estamos en Jesucristo, pero para eso dejó la iglesia. Es lo que llama la comunión como terapia de corazón. Dios no nos diseñó, perdón, Dios no diseñó la santificación para ser vivida en aislamiento. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por nosotros para que seáis sanados. Es la importancia, hermano, de la comunión y el compañerismo como hermanos. Muchos de nosotros aquí no nos conocemos personalmente, pero estamos unidos en Cristo y aquí de una otra manera estamos siendo parte de la santificación los unos de los otros. Aquí todos estamos luchando con ese viejo hombre, con esa vieja mujer que mora en nosotros, todos, aquí no hay ninguno. Si hay alguno que no esté luchando, preocúpese, hermano. Preocúpese porque si no sientes que en ti mora el mal, estás en problemas. Estás en problemas serios, mi hermano. La verdad que tiene que cambiar nuestra mente y nuestro corazón, mis hermanos. Mis hermanos, reflexionemos y meditemos en esta verdad. Si reconoces que el mayor problema no está afuera, sino dentro de ti, has dado el primer paso hacia la libertad. No te desesperes, corre a Cristo. Él no rechaza a los de corazón sucio. Él vino precisamente para lavar los corazones sucios. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si Él puede decir, yo ya tengo un nuevo corazón, pero la batalla es feroz, entonces aférrate a las promesas. Al que prometió es fiel. La gracia que comenzó en nosotros, el que comenzó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.